Este artículo de audio está leído por una voz digital. La biografía aquí publicada es obra de Laura Barbieri, quien colaboró estrechamente con la doctora Antonietta Bernardoni entre 1970 y los años 2000, transcribiendo sus escritos y compartiendo su compromiso intelectual y humano. Barbieri publicó este texto como página de inicio del sitio dedicado a Bernardoni, creado por ella a partir de 2018. Tras su fallecimiento a finales de 2024, el sitio ha permanecido en línea y actualmente lo gestiona el colectivo Antonietta Bernardoni, que continúa su labor de conservación y difusión. Este audiovídeo está dedicado a la memoria de Laura Barbieri. Antonietta Bernardoni, una breve biografía. Antonietta Bernardoni es conocida, no solo en Italia, por haber situado en el centro de su investigación los procesos de curación del denominado enfermo mental, y por su crítica radical a la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicología, cuya superación promovió mediante debates públicos sobre la actividad terapéutica popular y la construcción de la desalienística antropoevolutiva, una nueva ciencia para la cual, en el ámbito de las relaciones humanas, todos pueden ser investigadores y científicos. Su obra ha suscitado un gran interés, consenso y participación, pero también fuertes resistencias. Nacida el 2 de noviembre de 1919 en Montese, Módena, donde falleció tras una larga enfermedad en 2008, apasionada por los estudios humanísticos y médicos científicos, obtuvo primero la licenciatura en Letras y Filosofía en la Universidad de Florencia y posteriormente la licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad de Módena. Participó en la lucha partisana, fue profesora, médica de cabecera, terapeuta e investigadora. Muy crítica con el sistema económico-social vigente, se remitió de forma constante al movimiento obrero y a sus organizaciones, en particular al PCI. Ya en 1939, en el marco de una investigación de carácter filosófico y psicológico llevada a cabo en el Instituto de Psicología de la Universidad de Florencia, el único que existía entonces en Italia, Antonietta Bernardoni inició una crítica demoledora del psicoanálisis y de la psicología como instrumentos de conocimiento del ser humano. En 1949, siendo estudiante de medicina y en su primer contacto con la psiquiatría, fue madurando una desconfianza hacia las capacidades terapéuticas de quienes habrían debido enseñarle a conocer y a curar las enfermedades del alma. Más bien, ella veía en sus intervenciones un proceso de medicalización y psiquiatrización. A esa desconfianza se unió su descubrimiento de las capacidades terapéuticas de todos aquellos que no viven explotando u oprimiendo a otros hombres y que, por ello, no tienen ningún interés en disimular la verdad en ninguno de sus aspectos, especialmente en lo que se refiere a las relaciones reales y concretas entre los seres humanos. Rechazando el enfoque tradicional del sufrimiento denominado psiquiátrico, Antonietta Bernardoni comenzó a trabajar para transformar la situación concreta en la que estaba inmerso el sujeto en dificultad, actuando en un primer momento de forma privada, mediante una terapia dual, y en un segundo momento de forma pública, a través de la actividad terapéutica popular creada por ella misma. Estas dos fases de la investigación fueron definidas por la profesora Angiola Mazzucco Costa, entonces directora del Instituto Superior de Psicología Social de Turín, respectivamente como primer y segundo segmento. Su terapia privada, el primer segmento, era una terapia original y radicalmente nueva, que se desarrollaba con la implicación sistemática no solo de padres y familiares, sino, cuando era posible, también de amigos, compañeros de trabajo o de escuela, e incluso de adversarios de la persona en dificultad. En su terapia, crear un grupo de apoyo era clave. No se detenía tanto en los síntomas de la persona en terapia, más bien analizaba las potencialidades de desarrollo de su red de relaciones interpersonales, sus modos de relacionarse y de vivir, sus proyectos y la coherencia con su visión del mundo. De este modo preparaba el terreno para los posibles procesos de descondicionamiento y de nuevo aprendizaje. Hasta que nació y se difundió la TP, Antonietta Bernardoni se mostró siempre muy reacia a hablar de la terapia que ella practicaba. Su temor era que de aquella terapia pudiera surgir una especie de nueva escuela,
exenta de las falsificaciones y del irracionalismo de la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis, pero que, aún así, siguiera siendo una escuela, en la que se reservase a la corporación médica el derecho a ocuparse de problemas que, en ausencia de lesiones primarias o secundarias del sistema nervioso central, no son problemas de competencia médica, siendo bien consciente de que lo que se necesitaba no era ni una nueva escuela de psiquiatría ni una nueva escuela de medicina, sino una mejor organización en el plano cotidiano y de las relaciones interpersonales de la solidaridad popular. La segunda fase de su investigación, segundo segmento, se concretó en la actividad terapéutica popular, en la que la ayuda ya no la proporciona la doctora Bernardoni, sino una asamblea pública de ATP. En un primer periodo, la doctora participó y dirigió el debate en la asamblea. Posteriormente, se abstuvo deliberadamente de participar para permitir mejor que la asamblea ejerciera, de forma colectiva, recíproca e igualitaria, un estímulo para el crecimiento de la personalidad de cada persona sin delegaciones de ningún tipo, ni siquiera a ella. La actividad terapéutica popular no es una actividad médico-curativa, sino una nueva forma de actividad popular preventiva, de carácter gratuito, colectivo, concreto, continuado, recíproco y no violento, que tiene por objeto el estudio científico de la personalidad, la promoción y la transformación de la calidad de vida y de la ayuda mutua aprovechadas. Ya antes de la actividad terapéutica popular, Antonieta Bernardoni había creado públicamente el grupo Contra los Miedos en el marco del movimiento de cooperación educativa de Módena, cuyas reuniones tenían lugar en la Cámara del Trabajo, aportando en esas ocasiones contribuciones práctico-teóricas de gran relevancia para la desensibilización de los miedos, hasta el punto de que el grupo modenés inicial del movimiento de cooperación educativa pronto se convirtió en el Grupo Nacional MCE para la Gestión Social de la Salud Mental. Incluso antes de crear la ATP, Antonieta Bernardoni, con otras personas, había organizado asambleas públicas sobre relaciones humanas en el barrio de San Faustino, en Módena. Las numerosísimas relaciones con el mundo científico, académico y político, la participación en conferencias y congresos y las contribuciones a la planificación sociosanitaria de algunas provincias y regiones determinaron estancias de duración variable en Florencia, Milán, Turín, Parma y otras ciudades italianas. Ha escrito La salud mental, carta a un metalúrgico, tipografía del CIN, Conegliano, 1973. La psiquiatría contra la escuela, publicaciones MCE, Conegliano, 1975. Psiquiatría sin futuro. Línea Editrice, Padua, 1975. La actividad terapéutica popular. Cooperativa Tipógrafos, Módena, 1976. Numerosos ciclostilados redactados y distribuidos con motivo de congresos. Gracias por escuchar. Puede ampliar la información leyendo el artículo original en antonietabernardoni.it y en archive.org. Los subtítulos de este video se generan de forma totalmente automática a través de YouTube. Este audioartículo se ha creado con síntesis de voz. El contenido se ofrece gratis con fines científicos, culturales y documentales. Bienvenidas y bienvenidos a este análisis en profundidad. Bien, hoy nos sumergimos en el pensamiento, en el trabajo de Antonieta Bernardoni, una figura decididamente crítica con la psiquiatría y la psicología tradicionales. Las fuentes que tenemos son una biografía. Algunos de sus escritos describen su enfoque singular. Sobre la misión, comprender su trayectoria y las ideas clave de su investigación sobre los procesos de curación y la conocida actividad terapéutica popular, la ATP. De acuerdo, empecemos a desglosarlo un poco más. Bernardoni creía firmemente que, en el ámbito de las relaciones humanas, cualquiera podía ser investigador, incluso científico en cierto modo. Exacto. Hablemos de una figura, por así decirlo, compleja. Nació en 1919, falleció en 2008 y se licenció tanto en filología como en filosofía. Ah, ambas. Sí,
y también en medicina. Luego participó en la lucha partisana. Fue profesora, médica y su crítica al sistema. Mire, no llegó tarde. Ya en 1939, incluso de ese modo. Sí, ya en el 39 definía el psicoanálisis. La psicología como herramientas inadecuadas, en definitiva, No ayudan a conocer de verdad al ser humano. Entonces, incluso antes de licenciarse en medicina, ¿pero qué le había impactado tan pronto? ¿Había algún motivo específico? parecía que existía una desconfianza de fondo hacia los instrumentos conceptuales de la época. Y esa desconfianza, digamos, se cristalizó después en el 49, cuando era estudiante de medicina, al observar la psiquiatría. ¿Y qué veía en la psiquiatría? Pues la veía como un proceso de medicalización forzada, es decir, convertir problemas humanos complejos en etiquetas médicas, en enfermedades. A esto, usted oponía lo que llamaba el descubrimiento de las capacidades terapéuticas. Capacidades de curación. De la gente corriente, en particular, se refería a quienes no vivían de la explotación. Había una fuerte conexión social en su pensamiento. Muy interesante este vínculo. Por lo tanto, al rechazar el enfoque médico tradicional, ¿en qué se centró específicamente Bernardoni? Se centró en transformar la situación concreta de la persona. Su trabajo se articuló, por así decirlo, en dos fases principales. Dos segmentos, como Lee lo llamaba, ¿Dos etapas? La primera era como terapia. privada pero muy original en su enfoque. Espere, aquí hay un punto que me llamó la atención al leer las fuentes. Se dice que implicaba no solo a los familiares, lo cual ya no es algo habitual, sino también a amigos, compañeros de trabajo e incluso adversarios. Pero ¿cómo se llega a manejar una situación así? Parece de verdad increíblemente compleja. Sí, lo era. Era un enfoque decididamente radical. La cuestión no eran los síntomas, el trastorno en sí. ¿Y después qué? Persona de su red interpersonal. Se trabajaba en los proyectos y en la coherencia entre la visión del mundo y las acciones. El objetivo era, bueno, ella lo llamaba descondicionamiento y nuevo aprendizaje. A ver, el descondicionamiento. Una palabra clave, me parece. ¿Podría explicarnos un poquito mejor a qué se refería? Por supuesto. Básicamente, se trataba de ayudar a las personas a reconocer y, digamos, desmontar las jaulas mentales, sociales y emocionales que las limitaban. Jaulas construidas a menudo por experiencias pasadas, por presiones sociales. Entiendo. Liberarse de los condicionamientos. Sí. Y una vez libres, podían construir nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Más libres, más auténticas. Un reaprendizaje, en definitiva. Clarísimo. Pero entonces, ¿por qué nunca ha querido, por así decirlo, formalizar esta terapia, crear una escuela Bernardoni, como han hecho tantos otros? Mire, tenía un temor muy concreto. Temía que acabara convirtiéndose, al final, en una herramienta más en manos del estamento médico. Para ella, los problemas de sufrimiento psicológico, si no había lesiones nerviosas, claro, no eran asuntos médicos. No era competencia médica. No. La solución, según ella, no era una nueva terapia de élite. Hacía falta, y cito casi textualmente, una mejor organización de la solidaridad popular. Ah, solidaridad popular. Y me imagino que esta idea fue realmente la chispa inicial para el segundo segmento de su trabajo, el ATP. Exacto. De ahí nace la actividad terapéutica popular. Y aquí, atención, la dinámica se invierte por completo. La ayuda ya no proviene de la terapeuta individual, de usted, sino de una asamblea pública. Abierta. Al principio, Bernardoni dirigía los debates, sí, pero luego tomó una decisión interesante. Se abstuvo de dirigirlos, se hizo a un lado. ¿Y por qué tomó esa decisión de apartarse? Parece incluso algo contradictorio en alguien que ideó el método. Pero el objetivo era precisamente fomentar un estímulo colectivo, recíproco o igualitario. La idea central era que el crecimiento personal, la sanación, pudiera producirse a través del intercambio, el apoyo mutuo dentro del grupo, sin delegar el propio proceso en un experto. Era la comunidad la que se volvía terapéutica, ¿lo entiende? Entiendo. Entonces el ATP no era una terapia en el sentido médico clásico. Las fuentes lo describen precisamente como una actividad no médica ni curativa. Popular, preventiva y gratuita. Sí, y además colectiva, concreta, continuada, recíproca y completamente no violenta. Es una inversión notable. El cuidado se convierte en una forma de solidaridad activa organizada. Exacto. Y el objetivo era doble.
Por un lado, estudiar científicamente la personalidad en su contexto real, cotidiano. Por otro, promover la ayuda mutua entre personas que a menudo compartían condiciones difíciles, quizá de explotación. No salió de la nada, ¿eh? Ah, había experiencias previas. Desde luego, antes, en Módena, creó el grupo Contra los Miedos, dentro del movimiento de cooperación educativa, y organizó asambleas públicas sobre las relaciones humanas en el barrio. Su recorrido fue coherente. Imagino que un enfoque así, fuera de lo habitual, haya suscitado reacciones fuertes, tanto positivas como negativas, supongo. Por supuesto, suscitó un gran interés. Tuvo mucho seguimiento, pero también una fuerte resistencia, tanto del mundo académico como del político. No era nada fácil aceptar una idea así. Y sin embargo, por lo que entiendo, ha dialogado con ambos. Sí, mantuvo muchos vínculos con el mundo científico y político. También aportó reflexiones sobre la planificación sociosanitaria. Nos dejó escritos importantes como La salud mental, La carta a un metalúrgico o La actividad terapéutica popular. Textos que, todavía hoy, son densos. Entonces, haciendo un poco balance de este recorrido fascinante, ¿qué nos deja Bernardoni? A mí me parece, sobre todo, una invitación poderosa a superar la visión individual y a menudo medicalizada del sufrimiento, apostándolo todo por la difusión de la red social, por la concienciación colectiva, por la solidaridad popular como verdadero motor de cambio y de bienestar. Exactamente, es una perspectiva radical sobre el bienestar mental y social. Y si vinculamos esto, digamos, con el marco más amplio, su trabajo nos plantea un reto todavía hoy. Sí, lo hay. Desmedicalizado, nacido de necesidades concretas de aquella época. Hoy, en un tejido social muy diferente, quizá más fragmentado, y con herramientas tecnológicas tan omnipresentes, ¿cuáles podrían ser las dificultades, desde luego, pero también las potencialidades a la hora de replantear principios similares, principios de mutualidad, de apoyo extendido, tal vez fuera de los circuitos tradicionales de la atención? Una pregunta interesante. Sí, es una idea que, en mi opinión, vale la pena reflexionar. Este podcast ha sido leído por una voz digital, conversación basada en el texto biográfico, narración de audio creada para favorecer la difusión pública de la obra de la autora.